Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este foro de divulgación. Hoy vamos a hablar de gastronomía, en concreto de una entidad todavía desconocida, pero ya lleva unos meses, que es el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón. Para conocer algo más del CIGA, tenemos con nosotros a Ismael Ferrer, que es el director gastronómico. Así es, buenos días. Hola Ismael y muchas gracias por haber venido y por haber venido de Huesca, porque el CIGA, lo primero que tenemos que decir es que está en Huesca, ¿no? Sí, el CIGA es un centro que está en el Parque Tecnológico Hualca, en el edificio Félix de Azara. Y cuéntanos qué es el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, qué funciones tiene, un poco la historia, ¿no? Una historia breve, ¿no? Breve. Bueno, el CIGA es una historia larga de dónde empieza y sobre todo cómo surge y con qué ideas, ¿no? De qué personas están detrás, ¿no? Lo que sí que es cierto que después de mucho pensamiento, digamos que se fragua ese proyecto y se inaugura el centro como tal físicamente en diciembre del 2022. Entonces ya hay unas instalaciones para poder atender a las personas y digamos los entes que están detrás es la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca y la Fundación Fernando Abadía. Son, digamos, el conglomerado de las dos entes que iniciaron e impulsaron, ¿no? Y luego, pues desde enero de este año, 2025, pues llegué yo a través de la Dirección General de Educación. Y bueno, soy profesor, como te decía antes, Trini, y aquí estamos trabajando para poner en marcha y activar pues, proyectos que redunden en el sector productivo, que es una de las estrategias, ¿no? Del centro, sector productivo, el sector, digamos, transformador del mundo de la hostelería y el turismo, y luego la parte importante de la educación, ¿no? Que todo eso que estemos haciendo allí haya una transferencia de conocimiento a las escuelas y al mundo de la hostelería. Nos comentabas eso, ¿no? Que lo que sería un poco el pozo o lo que sería la base es esa fundación. Cuéntanos un poco. Bueno, la Fundación Fernando Abadías, bueno, su nombre lleva de uno de los cocineros más emblemáticos que ha habido en Aragón, ¿no? que fue la primera estrella Michelin en el año 92 en Huesca, en el restaurante Navas, y bueno, fue una persona muy querida que hizo un trabajo encomiable y lleva su nombre, ¿no? Y bueno, detrás de la fundación pues se pensó que era un buen nombre, ¿no? Para poder estar dentro de lo que es el CIGA. Y luego la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de Huesca, que lleva más de 45 años impulsando dentro del sector de la hostelería, haciendo una gran labor de divulgación de lo que es el oficio de cocina y también de hotelería. O sea, empezó un poco provincia de Huesca, ¿no? Pero ahora ya hablamos de Aragón, ¿no? Sí. Del Centro de Innovación. Sí, el CIGA, desde que empezamos, siempre que hemos pensado, las personas que estamos, digamos, dentro, como te decía, está la asociación y luego hay otra persona física, que es Anabel Costas, que es la directora. Siempre creímos que era un proyecto para Aragón. Entonces, cuando hablamos nosotros es Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, porque lo que estamos haciendo es poner en valor, si quieres podemos ir ahora desgranando, ¿no? Un poco la acción, ¿no? Te decía que la estrategia es poner en valor el patrimonio alimentario aragonés. Es una necesidad, yo creo que el tiempo lo demanda, todo el mundo está hablando de sostenibilidad, se nos llena la boca de agua, pero el panorama rural y el panorama del mundo del alimento local está abandonado. Es así. Hemos, digamos, elegido otras formas de alimentarnos, otros modelos. Los mercados funcionan por otra vía. Desde el CIGA creemos que el abanderar y el poner encima de la mesa, empezamos en junio, presentamos el mapa de hortalizas y legumbres de Aragón, una selección de 100 variedades
Creemos que la biodiversidad es fundamental y que esté presente en las escuelas, que esté presente en los colegios, en la formación y también en los mercados, ¿no? Sin naturaleza no hay alimento y sin biodiversidad no hay sabor. Entonces ese es uno de los ejes importantes del CIGA, ¿no? Recuperar el rol del productor, del hortelano, recuperar esa biodiversidad que da forma a lo que es la cocina tradicional aragonesa, que ese también es un capítulo importante porque si preguntamos, define la cocina tradicional aragonesa, pues todavía hay muchas dudas y muchas lagunas entre unos y otros, ¿no? Hablando del norte y sur de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir armando todo eso y luego compartirlo, ¿no? en el mundo docente y para los alumnos, ¿no? Hablo de escuela de hostelería, pero también estamos pensando en trabajar, que sería muy interesante, habrá que ver cómo se puede plasmar, ¿no? en crear una formación, habrá que ver cuántas horas, pero en primaria y secundaria de saber que los alumnos reconozcan cuál es el patrimonio alimentario que durante siglos se comió en Aragón y que ahora es otra realidad, ¿no? Además, creo que contamos con una ventaja importante en Aragón, que es otra entidad, que es el CITA, ¿no? Sí. Y después el Banco de Semillas, que creo que también vosotros estáis colaborando de alguna manera. Sí, tenemos relación. De hecho, el otro día, curiosamente, a principios de septiembre, el día 6, hicimos una acción de divulgación de una de las variedades que están en el mapa, que es el cebollón de Torres de Alcanadre, y fue tan bien acogida por mucha gente que vino de la localidad. Una cebolla que prácticamente ahora está perdida, ya está olvidada, y queremos impulsarla porque morfológicamente es muy distinta a lo que hay en el mercado, y luego es una cebolla dulce que tiene una historia detrás muy interesante, también desconocida tristemente, y queremos activar un semillero, un plantero para el próximo año que podamos ofrecer a diferentes colectivos, y si hay algún hortelano con más potencial, pues que pueda cultivarlas para que pueda estar presente en el mercado, ¿no? Ya hemos hablado, bueno, pues de algunas acciones, ese mapa, ¿no? del patrimonio, ese interés, ¿no? por apoyar la recuperación de algunas especies. Llegar también a los escolares. ¿Qué otras acciones estáis ya realizando en el CIGA? Bueno, tenemos un proyecto de alimentos de secano muy interesante y que está muy en boga de la situación que hay ahora con el tema del clima, del buen uso del agua, ¿no? Y donde tenemos entre 8 y 10 variedades locales, ¿no? Y que creemos que esos alimentos, pues tenemos desde un haba, desde unas alubias o judías de Muniesa, que son del secano más austero, poder recuperar ese valor, la manzanilla de Montmesa, las alcaparras de Vallobar, poder ver el potencial que tiene eso, de qué forma esas plantas viven en total armonía con la naturaleza, con muy poco uso del agua, y cómo poderlo llevar eso a la cocina, ¿no? Transferirlo a la cocina y realmente poner en valor ese patrimonio que es único, que no todo el mundo lo tiene. Y en Aragón, voy a decir una frase, ¿no? que dice para mí el valedor de la gastronomía aragonesa, Darío Vidal, que en Aragón somos pocos, pero no poco. Tenemos muchísimo patrimonio tristemente desconocido, tenemos que, vuelvo a incidir, tenemos que recuperar ese valor. Es importante porque si no contamos y damos a conocer ese patrimonio, nadie lo va a demandar y todo lo que no se conoce no existe. Desde la formación profesional se han desarrollado varios proyectos innovadores dentro de Aragón con las escuelas de hostelería. Por ejemplo, en Teruel se hizo un proyecto que se llamaba Raíces, ¿no? que consistía pues eso, en recuperar también alimentos, cocinarlos, ¿no? y de esa manera mostrar, ¿no? al alumnado de hostelería lo que se puede hacer, ¿no? con ese patrimonio. Ahora mismo también hay otro proyecto en Huesca que es Rechitar. ¿Consideras que puede existir esa colaboración entre la formación profesional y vosotros, el CIGA? ¿Estáis planeando o pensando o repensando algunas posibilidades? Totalmente. De hecho, muchas de estas iniciativas pues, bueno, son fruto
Yo en el año 2018 ya empecé a... No, el 18 no, fíjate, muchísimo antes, hace ya más de 10 años, empecé con el CIT a hacer estancias formativas para conocer el banco y fruto de esa colaboración con Cristina Mayor, siempre compartía con ella que era importante llevar todo ese material genético de esa erosión que ha quedado salvaguardado gracias al banco, poderla transferir a escuelas. Y estos son ejemplos, ¿no? El de Rechita, Raíces, y evidentemente hay mucho trabajo por hacer estos proyectos, pero luego también documentarlos y compartirlos a toda la comunidad educativa. Está bien al mundo de la familia, de la hostelería y turismo, pero yo considero que es importante a toda la familia de FP, porque comer comemos todos, y conocer el patrimonio que nos da de comer, yo creo que culturalmente es algo que no podemos abandonar, que tenemos que tener nuestra cultura que nos da pues esa singularidad, ese valor inédito, distinto. Yo creo que es una riqueza nuestra y es nuestra mejor carta de presentación. Vemos aquí imágenes de la web, imagino que son jornadas de catas, ponencias. ¿Hacéis actividades de este tipo? Sí, hacemos actividades, hemos hecho actividades, bueno, por ejemplo, recuerdo antes de llegar yo, pues hacía algún viaje desde Cantabria, te cuento una anécdota, ¿no? Hicimos una cata de judías de vaina de Aragón, donde trajimos 10 variedades. Es una riqueza tremenda la que tenemos, ¿no? Y había cocineros y claro, todo el mundo decía, pero ¿qué es esto, Ismael? ¿No? Se sorprendían. Digo, todo esto es Aragón, es de Aragón, sale de esta tierra y fijaros en qué situación estamos que no conocemos prácticamente nada, ¿no? Y hablábamos de judías de vaina, de secano, de judías de color amarillo, verde, aterciopeladas, con una textura y un sabor inédito, singular. O sea, todo eso es lo que tenemos que recuperar, porque al final hay que ser felices en la mesa y para ser felices en la mesa tiene que haber sabor. Y eso es algo que hoy en día se está perdiendo muchas veces. Sí, es que además en estos proyectos yo recuerdo que se trabajó el bróquil. Sí. Que lo conocéis mucho, se conoce mucho en Huesca, pero es que en el resto de Aragón prácticamente cuando decías bróquil te decían brócoli, no, sí. que es diferente. Correcto. O sea que es una pena eso, ¿no? Que incluso dentro de Aragón... El bróquil pellavo y judo sí. Es, podríamos decir, casi como un endemismo, ¿no? Es una hortícola muy interesante y que realmente pues casi también es otro ejemplo más de casi caer en el abandono, está muy concentrado en lo que es la capital, aunque hay entradas en el banco de gemoplasma de diferentes comarcas del Alto Aragón, pero como tú bien dices, en Zaragoza, Teruel es desconocido, ¿no? Sí, pues fue muy interesante. Bueno, hemos hablado del mapa del patrimonio. Ese documento, ese material que se ha hecho, ¿qué es lo que vosotros queréis? ¿Dónde queréis que llegue? Muy bien. A ver, el mapa nos va a dar muchísima fortaleza y nos va a servir como base para muchas acciones. Te ponía antes el ejemplo de la cebolla, pero fíjate, hay 100 variedades bien seleccionadas, lo más importante históricamente, tradicionalmente y también con citas en bibliografía aragonesa, para poder armar pues, proyectos de cómo recuperar, por ejemplo, la chicoria en Tarazona, ¿no? Darle más valor, que también es otra de las hortalizas desconocidas, o los cardos, o legumbres, ¿no? Legumbres de secano, legumbres de vaina. Legumbres, fíjate, la mitad de las entradas que hay en el mapa son legumbres. El valor que tiene la legumbre desde habas, guijas, guijones... hablamos siempre de cosas que son nuestras y que cuando hablamos y ponemos nombre, ¿no? Guijones de Gúdar, ¿no? Y la gente dice, ¿y eso qué es? ¿No? Sí. Bueno, la verdad que yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, sí. ¿No? Como decía María Montessori, ¿no? Dice, todo el mundo habla de la paz y nadie educa para la paz, ¿no? Y yo, en mis reflexiones personales, ¿no? Para poder activar y ver de qué forma poner en valor el CIGA es, todo el mundo habla de cocina, hoy en día más que nunca, pero ¿quién educa para el sabor?
Y esa es una tarea pendiente. Yo creo que tenemos que mejorarla. Se hacen cosas, por supuesto, pero hay un margen de trabajo muy amplio. ¿Cuál es la acción más próxima que tenéis prevista o no sé, algo que nos pudieses adelantar, ¿no? del CIGA para entender también mejor? Muy bien. Bueno, tenemos ahora, estamos preparando un certamen de un dulce aragonés, no como concurso, sino para divulgar el valor de ese dulce, que va a ser, ya lo puedo adelantar, va a ser el guirlache, y queremos que participe mucha gente por poner en valor ese dulce, que además es un dulce que está en todo el territorio aragonés, así como hay otras cosas que a lo mejor está más determinado en alguna comarca o población, y queremos que la gente participe en ese certamen, que aporte su guirlache, su receta, con su historia, con sus ingredientes, cantidades, y luego haremos una selección para poderlos llevar allí al CIGA y que los 5 elegidos puedan presentar su guirlache, y habrá una charla de un experto o de un gran conocedor pastelero para poder hablar del rol que tiene el guirlache en Aragón, y que hay muchos más turrones que el de chocolate, claro. y que tenemos algo que es nuestro, ¿no? Y que hoy en día está como bastante ya como se pierde, ¿no? Claro, antes se hacía en las casas. Yo recuerdo en mi casa hacer guirlache. Sí, la verdad que yo creo que debe ser de los dulces como más transversal, que está presente en todo Aragón. Pues háblanos un poco ahora de ti, ¿no? ¿Cómo ha sido tu llegada al CIGA? Ya nos has comentado que eres profesor de formación profesional, también de cocina. Explícanos un poco. Bueno, pues la llegada fue muy rápido, porque bueno, se estaba intentando que pudiera venir aquí al centro, porque ya había participado en numerosas acciones de catas, hablábamos de judías, hemos hecho también de nabos de Mainar, hablando de la cultura, y de Juan Altamiras. Y bueno, la llegada fue muy rápido, porque cuando hay el deseo y crees en un proyecto que puede aportar cosas a nivel personal, y luego también, para mí lo más importante es a nivel de la sociedad, porque es un proyecto que en definitiva la estrategia es juntar. Yo siempre digo que el CIGA es un lugar de encuentro, juntar productor, digamos, el mundo de la hostelería y la educación. Yo creo que fue muy rápido, ¿no? Yo vine con toda la familia, estamos encantados. Bueno, tenemos varios años de trabajo y esperemos que podamos hacer muchas cosas, ¿no? Porque todo lo que hagamos en este sentido, ¿no? Y más viendo un poco cómo está el mundo del alimento a nivel del planeta, la situación que hay, yo creo que es el mejor trabajo que podemos hacer para dejar en herencia a las próximas generaciones, ¿no? El valor del alimento local, recuperar, ser más autosuficientes, no tan dependientes. Yo en las clases he puesto siempre con mis alumnos muchísimos ejemplos. Digo, si cortan la carretera en 15 días, ¿qué pasa en Zaragoza? ¿Qué pasa en Huesca? Es que no hay hortalizas. Esto es grave. Claro. Además ponéis en valor al agricultor. Y bueno, y hay que edificar. Hay que edificar, y yo creo que hay que potenciar también, y ahí es una clave, hay que potenciar la formación profesional de hortelanos. Claro. La figura del hortelano es una figura, ya lo decía Cicerón. Hace poco estaba leyendo un libro, fíjate, de una vidente, una gurú que vive en Siberia, y le preguntaban a esta mujer que está en contacto con la naturaleza, si tuvieras que describir a los hortelanos, ¿qué dirías? Dice, habría que ponerse de rodillas, porque son la gente que dan de comer. Claro. Y si dan de comer bien, tenemos salud. Y protegemos el territorio, el medio ambiente, la naturaleza. Entonces eso es sagrado, ¿no? Yo creo que hay que tener una mirada mucho más allá de la economía, ¿no? Del aspecto espiritual, cultural, artesano, etc. Pues muchas gracias. Lo que hemos visto es que aquí el papel de la formación profesional también es muy importante, porque pueden colaborar, ¿no? En todo lo que nos has contado, pues muchas de las familias profesionales que tenemos. Sí. Gracias, Ismael, por haber venido desde Huesca, por estar en este espacio InTV y habernos contado cosas tan interesantes. Gracias por invitarme, y bueno, estáis invitados a conocer el CIGA. Gracias. Hasta aquí este foro de divulgación.